tenido mejores semanas. Bueno, yo creo que el balance más importante de esta experiencia en mi vida es que yo no soy un funcionario público. Yo nunca fui un funcionario público, yo nunca seré un funcionario público. Es decir, desempeñé una función pública, espero haberla desempeñado bien, creo que los resultados están patentes a la vista en tv.unam.mx, que es quizás la parte toral del proyecto en la pantalla televisiva. Creo que se defiende dignamente TV UNAM, su concepción, su programación, y me gustó mucho hacerla. Diré que es el proyecto profesional más importante de mi vida. Pero también descubrí que mi talante de ciudadano, que hay un temperamento provocador en medio de todo esto, que hay una visión del mundo que no es políticamente correcta y que es incompatible con la noción de funcionario público, que los valores de un funcionario público, las actitudes de un funcionario público me son completamente ajenas y por eso decidí presentar mi renuncia como director de TV UNAM para poder seguir siendo un ciudadano que ejerce el trabajo periodístico y creativo de manera libre. Bueno, alguna vez me tocó conversar con un exministro de Cultura danés. Yo soy miembro del Salzburg Global Seminar, un seminario sobre cultura que se reúne una vez al año en Salzburgo. Y platicando con un exministro de Cultura danés, que era representante de su país, yo lo era de México, me contaba, digamos, de problemas que tuvo él por su acción como creador, él es escritor también, al mismo tiempo que ser funcionario público en distintas capacidades. Ahora, esto era en los 70. No sé si en México estamos un poco atrasados con respecto a la discusión sobre los funcionarios públicos, los límites entre lo público, lo privado, lo íntimo, lo ciudadano. Pero también cuando digo no sé, no es una figura retórica. Es decir, me ha hecho pensar, me ha hecho reflexionar sobre este asunto el episodio que he vivido. Es decir, me ha hecho pensar si yo estaba en mi derecho, como un escritor con 27 años de trayectoria literaria y periodística, en publicar ese texto siendo funcionario público o no. Y no tengo una respuesta. Y me parece importante no tenerla. Es decir, creo que es un debate que debemos de dar y creo que debemos acercarnos a algo que esté contemplado en la legislación, por supuesto, y contemplado también en los procedimientos de las instituciones. Es decir, ¿se le debe dar el mismo trato a un funcionario público que a un ciudadano? ¿Se le debe dar peor trato a un funcionario público que a un ciudadano? ¿O el mismo? Un funcionario debe ser condenado de oficio a una sentencia, un funcionario debe ser sentenciado en los medios de comunicación, eso es un mecanismo de control y de acotamiento democrático, o al revés, eso es un acoso y una forma de discriminación justamente. No lo sé, es una extraordinaria pregunta. Bueno, yo creo que no son casos equiparables porque el suceso, digamos, que provocó mi renuncia no es un suceso de mi vida íntima. Otra vez veamos las fronteras. No es un suceso que haya transcurrido en mi cama, en mi casa, en mi familia. Es un suceso que transcurrió en las páginas de un periódico de circulación nacional en el que yo comparezco como un empleado ciudadano hace varios años. Yo soy colaborador de Milenio Diario hace muchos años, antes de eso lo fui del Universal, antes de eso lo fui de Milenio Diario otra vez, en el camino colaboré Sin embargo muchos años también, antes de eso estuve en El Centro, en fin, yo llevo 27 años publicando. ¿Eso cuenta o no a la hora de juzgar un texto mío y su pertinencia como funcionario público? Otra vez, no lo sé, pero vale la pena dar el debate. Si el texto es del Bronco o de Nicolás Alvarado, cuenta. Si es una declaración de banqueta o una publicación en Facebook o un texto publicado en un periódico o un libro, cuenta. Son preguntas que me sigo haciendo. Otra pregunta, ¿es lo mismo el caso de Nicolás Alvarado que el caso del director de cultura del municipio de Mérida, que también fue cesado en su caso de su trabajo por publicar que en su Facebook personalísimo que Juan Gabriel le daba hueva? ¿Tenía derecho a publicar que Juan Gabriel le daba hueva o no? No lo sé, es una discusión que vale la pena tener. Yo presenté la renuncia. Yo presenté la renuncia a mi amigo, mi querido amigo, y hablo en presente, Enrique Graue, porque a mí no me convenía seguir ahí, es decir, a mí no me hacía ningún bien ser funcionario público para seguir siendo un escritor, un periodista, un dramaturgo, un productor independiente, es decir, un creador y un crítico independiente. Y yo creo que yo a TV UNAM ya no le estaba haciendo ningún bien. Yo creo que el bien que le hacía a TV UNAM ya se lo podía hacer y ya se lo había dejado de hacer.
alguien tendrá que continuar ese proyecto, y cuando digo ese proyecto no es exactamente los mismos programas y el mismo layout del sitio, sino el espíritu de ese proyecto, es decir, el advenimiento de la era digital a la televisión universitaria, y espero que alguien lo continúe muy bien. Bueno, fue una conversión de las más emotivas de mi vida, fue una conversación de amigos. Me dijo de entrada que lo lamentaba, y que lo lamentaba por el proyecto de TV UNAM, que le gusta mucho. A él y a mí nos entristece profundamente que lo que se hizo haya quedado sepultado por un escándalo, digamos, que dio alimento para el cafecito, y creemos que lo que está en tv.unam.mx es algo que es muy digno de ser visto. Comprendió mis razones y me dio las gracias también. Y así lo hicimos, es decir, si ven la programación de TV UNAM, pues ahí verán Gabinete, un programa sobre museos que pone en juicio el pensamiento universitario en las facultades, en los institutos de investigación, para analizar las expresiones expositivas. Verán Espacios, una serie sobre arquitectura que de ahí tiende puentes hacia el urbanismo, hacia la sociología, hacia la antropología, que está llena de universitarios. Verán Entrevistas Imposibles, un programa en donde dialoga de manera interdisciplinaria investigadores de distintas facultades sobre un tema que aparentemente no es más que de una especialidad, pero que en realidad es de los dos. Verán todos los días a estudiantes universitarios presentando la programación extranjera de TV UNAM. Vendrán a figuras de la universidad, la directora de la Cátedra Bergman, la directora de FICUNAM, el programador de TV UNAM, analizando las películas y discutiéndolas con académicos e investigadores. Es decir, fue un privilegio echar mano de los mayores talentos del país para hacer ese proyecto de televisión, y de televisión digital. Cuando digo televisión es algo que vive en la tele, pero que también vive en la pantalla de la computadora o del celular o de la tablet, como todo, como esto, como Sin embargo. A mí mi paso por Sin embargo me marcó de manera muy importante cuando Alejandro Páez me invitó a hacer no una columna, sino una videocolumna, en donde yo era el camarógrafo de un ejercicio de cámara subjetiva, con mi narración en off. Me divirtió enormemente. A ver, lo que yo hice en Sin embargo, el proyecto de Sin embargo, como lo que hice en Canal 22, como lo que hice en la revista El Huevo, como lo que hice, sí, en Televisa, forman parte del ADN de TV UNAM. No sería de otra manera. Yo aprendí en todos esos lugares, y Alejandro Páez o Mónica Maristain o Carlos Loret de Mola o Enrique Strauss fueron mis maestros. Tengo pensado, desde luego, escribir, seguir escribiendo, nunca dejar de escribir. Tengo pensado producir teatro, estoy produciendo teatro y producir televisión. Cuando yo llegué a la UNAM, yo tenía un proyecto de televisión para el SPR que estaba en vías de producción, tenía un proyecto de teatro, una obra de Leticia Huijara que estaba en vías de producción. Así se los hice saber al rector y a Tere Uriarte. Me dijeron, oye, pues por supuesto, tienes un efiteatro, tienes un contrato del SPR, pues termina los productos que empezaste, por supuesto, y estoy en vías de terminarlos con muchísimo ahínco. Pienso seguir colaborando en Milenio Diario, pienso retomar una obra de teatro que dejé trunca, una obra de teatro sobre el Quijote, aunque ya no vaya a estar de moda el Quijote el año que entra, no me importa demasiado, o sobre distintos Quijotes y distintos Sanchos a lo largo de la historia. Y pienso tomarme un tiempo para ver qué hago, pero digamos no me preocupa especialmente. Soy un hombre de televisión, sin duda, soy un hombre de revistas, soy un hombre de periódicos, soy un hombre de teatro. Entonces, en cualquiera de esas esferas o en todas al mismo tiempo estaré trabajando. Me equivoqué en la oportunidad, se lo dije hoy a Ciro Gómez Leiva. La oportunidad de ese texto fue naca. ¿Qué es lo naco? Aquello que por hacerse ver agrede. Por hacer ver una opinión que me parece válida y que suscribo todavía sobre Juan Gabriel, pues lo quise hacer en un momento en que había demasiado dolor en el aire, en que había demasiados problemas políticos en el aire, y en que vine bien como chivo expiatorio a muchísimas cosas, pero en que me gané una merecida tunda por burlarme del muerto en el velorio. Creo que me merecía parte de esa tunda, una pequeña parte de esa tunda, por burlarme del muerto del velorio, cosa que es de muy mal gusto. Me arrepiento de haber utilizado ciertas palabras, no, joto, naco, son categorías culturales validadas por la antropología, que han sido además apropiadas por grupos vulnerados históricamente. Y si no, pregúntenle a Botellita de Jerez, y si no, pregúntenle a Juan Gabriel, cuyo joteo ensalzara a Carlos Monsiváis y cuyo joteo fuera una de sus principales estrategias de defensa. Joteo tiene una traducción al inglés y es camp, y Susan Sontag tiene un ensayo brillante, que es uno de los ensayos más gay-friendly de la historia del pensamiento contemporáneo, sobre el particular. Entonces, me arrepiento de
tener una formación que me haga recurrir a esos términos con ironía? No, porque yo no soy homofóbico por ningún lado, perdón, tengo pósters de Madonna en mi baño y uso sacos rosa, porque yo no soy clasista más que de manera inconsciente y me burlo de ello en el texto, si la principal víctima del texto soy yo, pero yo tengo grandes amigos de Iztacalco y los conoces, y tengo grandes amigos de Santa Fe y los conoces, y me son entrañables y los admiro y aprendo de ellos. Entonces, no, no me arrepiento del texto, creo que no era la oportunidad para publicarlo y creo que yo no debía haber sido funcionario público. No me arrepiento de lo que hice en TV UNAM, pero creo que mi espíritu no es de funcionario público.